Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y están sintonizando con la videoconferencia semanal en larouchepac.com con el señor Lindo LaRouche. Es el 7 de marzo del 2014 y me acompaña en el estudio Megan Beats para esta videoconferencia. Voy a empezar haciendo referencia a una serie de comparecencias que ha tenido el señor LaRouche en la televisión rusa. Casi todos los días de esta semana ha estado en la televisión de Rusia, en particular un segmento en la hora pico de mayor público, en el programa Vesti de la noticiero de las 9 de la noche, que es la segunda estación nacional de televisión en Rusia. El segmento tiene como título: Lindo LaRouche dice que Estados Unidos depende de nazis en Ucrania. Y eso incluyó una entrevista contigo, Lynn, donde tú enfatizaste que la operación nazi que está realizando el gobierno de Obama en Ucrania forma parte de una intención más amplia de quebrar a Rusia, utilizando a Ucrania como el punto de vulnerabilidad para hacer que caiga Rusia para luego aplastar cualquier oposición a su sistema del transatlántico que está en quiebra. Ahora, en el mismo momento en que la televisión rusa ha estado promoviendo la voz de Lindo LaRouche de manera así tan prominente, miembros de muy alto nivel del gobierno de Putin también están haciendo eco de manera directa la evaluación del señor LaRouche. Hoy, Vladimir Yakunin fue citado de manera muy extensa en un artículo en el Financial Times con el título de "Se le acusa a Estados Unidos de tratar de destruir a Rusia". Y el artículo empieza diciendo que un aliado cercano de Vladimir Putin ha acusado a Estados Unidos y, entre comillas, una oligarquía financiera global, cierra comillas, de organizar un golpe en contra de los poderes de Ucrania para destruir a Rusia como un oponente geopolítico. Luego citan a Yakunin directamente. Él dice: "Somos testigos de un gran juego geopolítico donde la meta es la destrucción de Rusia en tanto oponente geopolítico de Estados Unidos o de esta oligarquía financiera global". Y luego siguió diciendo que los acontecimientos de Ucrania forman parte de un escenario para crear un gobierno mundial, y él dice que el cumplimiento de este proyecto está alineado con el concepto del dominio global que Estados Unidos está realizando en Irak, en Afganistán, en Yugoslavia y en el norte de África. Hoy, las fronteras de esta doctrina se han movido a Ucrania, cierra comillas. Y luego, Yakunin habla de la manera en que la OTAN está tratando de rodear a Rusia desde la caída de la OTAN, y dice que esto es una violación de los acuerdos que el canciller alemán Kohl había realizado con Gorbachev, de que la salida de tropas soviéticas de Alemania no conduciría a la expansión de la OTAN hacia Rusia. Pero en realidad todo lo que ha ocurrido ha sido exactamente lo opuesto. Y luego cita que Brzezinski dijo en el 96 que con Ucrania Rusia es una gran potencia, pero sin Ucrania no lo es. Y Yakunin dice que esto no es una idea nueva. Hace 40 años, cuando Estados Unidos desarrolló planes para la destrucción de la Unión Soviética, la CIA decía que tendría que incluir la separación de Ucrania de Rusia, y luego termina retando a Occidente para tratar de crear órganos legítimos de poder sin la participación de hombres armados y de elementos fascistas. Cierra comillas. Entonces, es muy claro que lo que LaRouche ha dicho en la televisión de Rusia esta semana es algo que elementos importantes del gobierno de Rusia están repitiendo, haciendo eco de eso. Me gustaría conocer tus comentarios sobre el significado de esta presencia en la prensa, en los medios de Rusia, y también los comentarios de Yakunin y la oligarquía financiera global. Bueno, el problema aquí es el asunto del Imperio Británico. Y claro, los rusos tienen una postura defensiva respecto a lo que está pasando en el planteamiento de su posición. Pero
tenemos una área más amplia que tenemos que cubrir, porque estamos hablando de toda la especie humana, no nada más un tema de aplastar a Rusia o partes de Asia. Y la reina de Inglaterra ha sido muy obvia en este sentido, porque lo ha repetido desde las discusiones de Copenhague sobre la política verde y la reducción de la población. Ella ha exigido el genocidio. Dice que hay que reducir la población humana rápidamente de unos 7.000 millones de seres humanos a menos de 1.000 millones. Ahora, eso es exactamente lo que está pasando y es lo que representa la política verde. Pero hay otro aspecto. La cosa clave aquí es que para que el Imperio Británico pudiera consolidar este tipo de política que la reina representa, acuérdense, ella entró en este periodo, ella formó parte del lanzamiento de esta política y es malvada, tiene una historial de maldad única. Quizás su esposo son un poco más malvados y los holandeses todavía más malvados porque tienen más experiencia en esta maldad, porque fueron los holandeses que cometieron las masacres en contra de los irlandeses. Entonces ellos, los holandeses, son la maldad más antigua que se conoce hoy en el mundo. Ahora bien, lo que ha pasado es algo mucho más interesante, algo mucho más de conocimiento mío, que yo he estado pronosticando por mucho tiempo. Es más, mi carrera de pronósticos públicos se remonta a 1964, cuando hice un pronóstico en ese año, y para también febrero del año siguiente, pronostiqué que para el año siguiente iban a haber unas 3 fechas de lo que ocurriría en esas fechas, y en efecto esas 3 fechas ocurrieron. Así es que fue mi experiencia exitosa en eso. En mi capacidad cuando era un ejecutivo de una compañía de consultoría nacional, y por supuesto el FBI después de eso me cayó encima y bueno, perdí el cargo y fui a hacer otras cosas. Pero he estado en esto de los pronósticos por lo menos 5 veces, acontecimientos de primer orden en cuanto a acontecimientos globales. Soy bueno en eso, no porque soy tan bueno, sino porque los otros son tan malos y tan estúpidos. Entonces tienen una educación universitaria y entrenamiento muy malo. Lo que no entienden es que la historia es un proceso, no son acontecimientos, no son piedritas que están en alguna pista de patinaje o algo por el estilo. Es un proceso que se somete a leyes causales. No cae dentro del ámbito de la voluntad humana simplemente, pero también esta afecta al universo físico. Ahora, siendo seres humanos, no creemos en la percepción sensorial, sino que el hombre tiene una capacidad no ética para crear el futuro en base a una acción intencional, no por deducción, sino por principio. Hay muy poca gente, aún en los campos científicos, que pueden pensar en términos de principio. Piensan en términos de deducción matemática y tratan de proyectar la historia del universo hacia el futuro en base a la deducción matemática. Ese método no solamente es incorrecto, sino que es estúpido, porque el hombre no es un animal. Y esto va también para la gente que nos enseña que tenemos que aprender de las estadísticas. Son idiotas. Y cada persona que trata la estadística ha demostrado, cuando han tratado con lo que digo yo, lo han demostrado. El más importante fue en el verano de 1971. Yo estaba pronosticando que iba a ocurrir esto en el futuro inmediato. Lo estaba diciendo en el 68, en el 70, y luego ocurrió. Todos quedaron sorprendidos por lo que ocurrió en agosto del 71. En todo el verano quedaron sorprendidos. Hasta finales de ese año, por fin se les enfrentó, porque todo el mundo estaba diciendo que yo tenía razón y ellos estaban en error. Así es que llamaron a una reunión y llamaron a uno de los imbéciles más grandes que conocen en economía, y en la Universidad de Queens, en Nueva York, yo tuve un debate con este desgraciado, un tonto de primera. Y al cerrar el debate que yo celebré con él, la mayoría de la gente en la Universidad de Queens para este debate, y él, tonto que es, dijo, bueno, pero
que si hubieran hecho lo que se había planteado antes, Hitler no hubiera sido necesario. Si hubieran hecho las reformas económicas que eran necesarias, Hitler no hubiera sido necesario. Y todo el público quedó boquiabierto, porque sabían que esa era la intención de esta gente, pero les causó un terror el hecho de que el Señor lo había admitido. Entonces fue una discusión muy amplia, se extendió más allá del debate en la universidad y tuvimos que llevar a la gente a una sala más pequeña y se redujo el público, y luego esta persona, Ava Lerner, dijo, sentado ahí cuando yo estaba parado hablándole al público, él dijo, pero Hitler no hubiera sido necesario si se hubiera hecho lo que dijimos. Y este pobre tipo estaba diciendo la verdad desde la perspectiva de su creencia, pero se le olvidó que el público estadounidense no es tan estúpido como el público británico. En una conferencia económica en Gran Bretaña hubieran estado de acuerdo, pero estaba en territorio nuestro y no sabía cómo hablar con los estadounidenses. Estaba hablando y pensando en términos británicos. Entonces el problema aquí, el problema esencial, que es un problema estratégico, ¿cómo se puede conocer el futuro? Bueno, primero no hay que ser estúpido. No hay que creer en las matemáticas. Al darse cuenta que las matemáticas es un método deficiente, con defectos. Son aproximaciones, métodos deductivos, pero no es ciencia. Entonces, la mayoría de la gente que se llaman científicos, especialmente los economistas, no son científicos, son contadores. Usted no puede confiar en un contador, por lo menos no en cuanto a su capacidad de juicio, porque no entienden los principios científicos involucrados. Yo soy un bicho raro en esto porque entiendo la ciencia, porque no creo en las matemáticas, creo en la ciencia. Creo en la ciencia física no como una cosa estática, como presenta la matemática, sino que hay un proceso en la historia de la humanidad, desde el comienzo de la historia conocida del hombre, cuando los arqueólogos descubrieron que el hombre cocinaba su propia comida. Los animales no cocinan su propia comida. Ningún animal cocina su comida, por lo menos no de manera voluntaria. Quizás el carnicero local les da una mano en eso, les ayuda, pero si no, no. Porque el hombre tiene una característica noética que va más allá de la capacidad del mero cerebro. El cerebro animal y el cerebro humano tienen una diferencia. El del animal no puede ver el futuro, el de prever el futuro, pero el ser humano sí, porque el ser humano utiliza el fuego y, bueno, va más allá de eso, se llama la química en general. Toda la historia del progreso del hombre es la historia de la química, es decir, inventar estados de la naturaleza que son básicamente artificiales, hechos por el hombre, que no ocurren de manera ordinaria en la naturaleza sin la presencia del hombre. Y todo el gran avance del hombre se ha visto de esa manera. Ahora, en base a eso, y yo me especializo en eso, es eso exactamente, decir que la deducción es estúpida. Y nunca acepté la geometría euclidiana. La mayoría de la gente que iba a mis escuelas y mi universidad eran idiotas. Aún los científicos inteligentes con los que trabajaba en los 70s, de todas maneras, tenían la creencia idiota del método deductivo. Y es pura basura porque se les enseñó eso. Se lo enseñaron en la preparatoria, en la universidad, en la educación que recibieron en los programas de posgrado. Saliendo de las universidades, se los enseñaron en los laboratorios donde trabajaban, y algunos eran brillantes en cuanto al trabajo de laboratorio, con tal y que no se les mandaba al pizarrón a explicar algo.
porque podían explicar muy bien cómo era el experimento, habían hecho descubrimientos, pero no podían socializar eso porque pensaban que en el momento en que hablaban para explicar algo, algo que habían entendido de manera impulsiva como científicos, en ese momento perdían en su propia mente su credibilidad científica. Conocí tipos como estos, iban al pizarrón para presentar un argumento y en ese momento estaban perdidos, porque ante el pizarrón, la explicación del pizarrón que supuestamente iba a probar, demostrar que esto era científico, era incorrecto. Entonces, el problema aquí es un problema global, porque hay tan poca gente, incluyendo los niveles más altos de gente educada en Estados Unidos, con muy pocas excepciones. Esta gente no entiende este asunto. Por ejemplo, una publicación reciente sobre el cerebro humano, que es una tontería de primera. Una tontería total. El cerebro humano nos es muy importante, pero no es el cerebro como tal que logra lo importante. Hay otro ingrediente, una característica noética o creativa que no existe en ningún lugar del reino animal. Y esa es la diferencia entre el hombre y el animal. ¿Cómo existe el hombre? Y preguntamos, bueno, ¿no son simplemente simios? Bueno, yo he conocido simios agradables, como gorilas y demás, los he estudiado un poco. Ahora, son animales muy bonitos, muy buena gente. ¿Saben cómo se reproducen? Viene la hembra y ella hace la propuesta y le pega en la espalda y él responde y dice, bien, bien, está bien. Pero en general, las bestias no tienen ningún sentido del futuro, no tienen ningún sentido de característica no ética. Pero el hombre, según varias historias, estaba viviendo de cierta manera. Uno puede decir, bueno, es como los simios, como los monos, pero no era igual, porque la humanidad cocinaba su propia comida. Y en base al uso del fuego, aquí entra Prometeo, el fuego. El hombre ha crecido y el crecimiento se mide en términos de química. Cuando hablo de química me refiero a la creación de estados en la naturaleza que no existen de otra manera en la naturaleza, ya sea, por ejemplo, que la mente humana hace esto. Por ejemplo, cuando muere un gran científico como Einstein o Planck, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que descubrieron, que es un principio eficiente, el principio mismo es un principio activo. El uso de ese principio causará que ocurra algo que de otra manera no ocurriría. Y es así como se hacen los pronósticos. Es así como yo he hecho todos mis pronósticos y porque he tenido éxito y todos estos otros pronosticadores, los rivales, nunca pudieron hacerlo. Nunca me he topado con un pronosticador científico que en base a eso, porque, bueno, pueden ser brillantes en cuanto al trabajo científico con sus descubrimientos, pero se atoran, a diferencia de algunas personas realmente grandes, como Planck o Riemann, o si nos remontamos antes al Renacimiento, se encuentra gente que realmente entendió el principio de la creación. Porque la creación es un principio que solamente existe en la mente. Ahora, vean la historia del hombre. Tomen a Brunelleschi, que hemos estado hablando de él entre nosotros, y el caso de Nicolás de Cusa o Kepler. Kepler y estos tipos hicieron descubrimientos que cambiaron el futuro de la humanidad. Y es la capacidad de entender lo que cambia y lo que destruye el futuro de la humanidad, que es lo que es realmente el desarrollo intelectual de la mente. Porque cuando grandes descubridores como Cusa o Brunelleschi o Riemann, Gauss, etcétera, cada una de estas personas cambiaron el curso de la historia para la humanidad, cambiaron la definición de lo que es el significado de especie de la humanidad. Ahora vamos a tomar control de la luna para nuestro uso. No vamos a vivir ahí, sin embargo. Vamos a tomar control de ahí para
afectar los asteroides que nos amenazan y podemos explotar de los minerales de estos asteroides. Y si se entiende la historia de esta manera, con los principios no éticos, es decir, principios a los que no se puede llegar a través de la deducción, y esa es la diferencia entre el genio y una persona estúpida. Por ejemplo, cuando un gran científico como Planck o Einstein, cuando ellos mueren, no mueren. No pueden hacer nada por cuenta propia desde el momento en que mueren, pero el problema no es simplemente el cerebro, porque el problema es que los descubrimientos que hicieron y las demostraciones de los descubrimientos que realizaron determinan el futuro de la humanidad. Es más, predeterminan el futuro de la humanidad. La ciencia es el descubrimiento de la predeterminación del futuro, es decir, de un principio que yace únicamente en el futuro. Esa es la diferencia entre el hombre y el simio. Si no, de otra manera, a veces la gente sí actúa como si fueran simios o gorilas o cosas por el estilo. Por lo tanto, tenemos como seres humanos la capacidad de crear el futuro. Y si no creemos en eso, entonces somos estúpidos. Y el problema es que las matemáticas hacen que la gente sea estúpida. Se puede utilizar las matemáticas para trabajo retrospectivo, para sacar la basura, pero no es bueno para crear el futuro. La gente que trata de deducir todo matemáticamente, crear todo matemáticamente, son estúpidos. Gauss no hizo eso. Gauss nunca le explicó a la mayoría de su gente, no explicó públicamente cómo había logrado todas y cada una de sus descubrimientos. Riemann fue un poco más explícito al respecto, y la razón por la que pude descubrir el futuro es porque estoy comprometido con este principio. Y otra gente fracasan, ¿por qué? Porque fueron entrenados a no hacer esto, fueron entrenados a usar los métodos deductivos. Por lo tanto, yo he estado en una posición, porque he estado trabajando con estas investigaciones a nivel global por la mayoría de mi vida, y eso ha sido por más de 70 años. Y cuando uno tiene más de 50 años de experiencia y de pronósticos muy exitosos, y uno puede pronosticar una y otra vez la historia de la humanidad en intervalos predefinidos y finitos, ¿cómo se puede hacer eso? Porque la vida de la humanidad depende de la manera en que se apliquen los principios y por la demanda constante por el descubrimiento de nuevos principios. Si el hombre se limita a un principio, por ejemplo en la química, la historia de la química, ¿qué nos indica? ¿Qué nos permite la química en su forma existente? Por ejemplo, ahora pensábamos que teníamos la tabla de elementos como un sistema fijo, pero ya no es un sistema fijo. Es un sistema que no tiene límites y se basa en más y más descubrimientos. El descubrimiento del sistema de elementos en realidad fue un descubrimiento muy importante, pero no fue el fin de nada. Solamente era el comienzo del fin de otra cosa, que viene más allá. Entonces, la cuestión es que la existencia del hombre depende, como vimos en el caso de la colonia de la Bahía de Massachusetts, de gente de Europa, ingleses, holandeses en ese momento, llegaron a Norteamérica y crearon una civilización cuya tecnología era más avanzada que la de Europa. Benjamin Franklin fue uno de los más grandes inventores de toda Europa, y él era simplemente un visitante, pero él era el mayor de los que estaban en Europa. Estos son los factores que hay que considerar. El problema es que mientras la gente piensa en la estupidez, es decir, que no se puede conocer el futuro, no se puede, dicen, conocer el futuro y por lo tanto cambiar el futuro en base a acciones. Si uno piensa así, no es competente para dirigir a la sociedad. Y tenemos un sistema político ahora, tenemos un sistema de educación, un sistema universitario, que hace que la gente se vuelvan idiotas relativos desde una perspectiva científica. No crean, deducen, o a veces tratan de seducir
y no deducir. En eso andamos. Entonces, lo que ha pasado es que en varias partes del mundo sí hay un pequeño puñado de personas que en realidad sí son genios. Se les llama genios no porque tienen alguna cualidad muy especial, sino porque son genios, pueden hacer lo que otros no pueden hacer. Y los otros no pueden porque creen en las matemáticas. Las matemáticas es útil para contar el número de idiotas u otras cantidades. Y eso pasa con los individuos, pero el idiota típico es una persona buena, es útil, forman parte de lo que son y lo que pueden deducir y lo que creen. Creen en lo que ellos pueden deducir. Se les dice algo y que van a haber un choque mañana, dicen, bueno, ¿y cómo sabes eso? No podría saberlo. Nadie puede conocer el futuro. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esas palabras? Nadie puede conocer el futuro. Bueno, mi amigo, yo sí conozco el futuro y es una ciencia poderlo conocer. Y solamente se puede hacer como una ciencia de manera sistémica. Y por lo tanto, la cuestión es si vamos a poder movilizar para la ciencia en vez de movilizar para la guerra. Ese es el reto. Y como lo que ha pasado conmigo en Rusia, es que no he hablado con ellos por mucho tiempo, un poco, pero de repente se dieron cuenta y se escandalizaron y se dieron cuenta que yo sabía algo que ellos no también querían saber algo de eso. Todavía no saben cómo hago los pronósticos, pero entienden que existe ese principio. Y la cuestión es que hemos llegado, como digo, a lo más importante que he estado diciendo es que tenemos que deshacernos de Obama. ¿Por qué? Porque es un agente del Imperio Británico y podemos causar la extinción del Imperio Británico para garantizar la existencia continuada de la especie humana. Hay que clausurar el Imperio Británico. Ya no podemos permitir que exista. Es una amenaza a toda la humanidad, a la especie humana. Y la especie humana tiene que exigir que el Imperio humano se clausure. Mientras tanto, lo que esto significa también es que ya no podemos tener guerra general. Pueden haber acciones policíacas y regulación, pero son eso nada más. Si la gente que hace cosas malas se les dice ya no lo hagan, si no, van a ver. Pero la cuestión es que tenemos que asegurar que la reina, que por la definición de su función es la persona más malvada que existe en este planeta, no hay genocida más perversa que ella, que es peor que la reina de Inglaterra. Ella y su institución se tienen que eliminar y el futuro de la humanidad depende de esa acción. Obama no es sino un instrumento de esa reina, es un donadie. Si lo ven con cuidado, no tiene inteligencia significativa, tiene solamente maldad adentro. No hay nada en Obama que él haya hecho que no sea pura maldad. Así es que la reina escogió un tonto de primera, y eso lo es. Entra en estados mentales muy extraños, como algunos de nuestros miembros vieron de primera mano. Cuando se le enfrenta, se vuelve loquito. Empieza a hablar con acentos diferentes, empieza a entrar en modos de expresión diferentes. En realidad es un psicótico que está a punto de explotar. Y eso es lo que pasó con uno de nuestros miembros que lo enfrentó a Obama. Y él se desintegró en plena vista. Pasó por cambios visibles. Es un psicótico. El presidente es un psicótico. Eso es lo que hace un psicótico. Tratan de aparecer normales, pero luego cuando se les empuja mal, entran en una psicosis visible. Y él lo hizo en televisión pública, en televisión nacional. El hombre es un psicótico. Hay que ponerlo en un lugar donde se le cuida a los psicóticos con mucha atención. No debería ser presidente. Debería encontrar algún manicomio que le pueda ayudar.
Pero eso es lo que es el tema que enfrentamos. Enfrentamos que sí sabemos, yo sé, y lo he demostrado una y otra vez, sé cómo se puede conocer, sé cómo funciona. Hemos llegado a la cuestión ahora de que tenemos que lograr que la reina de Inglaterra termine con sus actividades. Tenemos que sacar a Obama de la Casa Blanca. Hay que ponerlo en un manicomio muy gentil y darle de comer, pero no demasiado para que no se enferme. No sé si sabe cómo comer bien, pero bueno, en fin. Eso es lo que enfrentamos. La cuestión es cómo, si nos preguntamos cómo podemos prevenir que esto ocurra, la respuesta es que yace en ese poder que tenemos para conformar el futuro. No está en los métodos deductivos o en la regulación. Yace en la creación de los medios que la historia de la humanidad define. El hombre ha pasado por estados de progreso, no obstante el concepto de Zeus, no obstante el Imperio Romano y ahora no obstante el Imperio Británico, porque el Imperio Británico no es sino una reliquia modelada explícitamente en el Imperio Romano. Así que tenemos un nuevo imperio romano, el Imperio Romano Británico. Eso hay que clausurarlo ya, porque la maldad más eficiente del Imperio Británico es que destruye a la ciencia de manera sistémica e introduce la ciencia falsa, fraudulenta, que es deductiva o descriptiva, pero no ciencia. Y ahora tenemos con el caso de Rusia, con el caso de China, es una nación que está avanzando en el área de la innovación y la creatividad. Hay fuerzas en India que tienen la misma intención. Hay otras fuerzas en el mundo que también tienen esta intención, pero son una minoría o se les ha colocado ahí por gobiernos perversos o estúpidos, donde la estupidez es la mayor perversión posible, porque es la estupidez que hace que el ser humano se vuelva un simio que habla el inglés. Y ese es el problema que tenemos que enfrentar. Yo no puedo simplemente pararme aquí o en otra situación y decir que esto es malo, porque decir que algo es malo no es suficiente. Cuando tenemos una persona enferma que no tiene capacidad de salvar su propia vida, se requiere un médico para curar la enfermedad. La ignorancia humana es una enfermedad. Vivimos en una sociedad ignorante. Vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente es ignorante. Y nuestro sistema de educación no ayuda mucho, que digamos, en cuanto a esa enfermedad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra solución? Tenemos ahora, lo hemos discutido en este foro antes, tenemos ahora al oeste del río Mississippi, tenemos una región de Estados Unidos en particular que está por morir. Se va a morir, toda la región se va a morir. California, Texas, todos esos estados que antes producían todos los alimentos que consumimos. El agua se ha desaparecido, no van a haber cosechas. El ganado se está muriendo. La producción de alimentos se está destruyendo. Los verdes se están destruyendo la poca capacidad que tenemos. La fracturación hidráulica en Estados Unidos está destruyendo aún la posibilidad de conseguir agua. Estas son las realidades que enfrentamos. No es cuestión de quejarse. Eso no basta. Es la falta de hacer las cosas buenas, lo bueno, porque nosotros podemos, con métodos como la fusión termonuclear, aumentado por los métodos de helio 3, podemos, en cuestión de una década o un poco más, podemos empezar a avanzar significativamente con estas tecnologías. Y sabiendo que tenemos estas tecnologías que vienen en camino, podemos adaptarnos a la administración o a la gestión de sistemas hidráulicos en el oeste de Estados Unidos y otros lugares. Podemos salvar a la gente de Estados Unidos, pero las medidas que hay que adoptar requieren que lleguemos a cierta meta, y esa meta es la fusión termonuclear y programas de fusión termonuclear, porque el Sol, por un periodo largo, va a pasar por un periodo profundo
de toda la historia reciente de actividad reducida, y la gente se va a morir en gran escala, especialmente al oeste del río Mississippi, a no ser que hagamos algo. Entonces, la cuestión no es simplemente eliminar algo, aunque sí hay que eliminar a Obama y a los verdes, eliminar la política verde, así de tajo, simplemente aplicando la Constitución y aprobándolo en el Congreso, que se dice que la política verde está de este momento en adelante cancelada. Se acaba y vamos a regresar a la fusión termonuclear y los poderes que permitirán que la humanidad aborde los problemas que amenazan su existencia hoy día. Así que el problema no es simplemente quitar, remediar gente mala, eso a veces se tiene que hacer, pero esa no va a ser la solución para el futuro. La solución va a tener que tomar la forma del equivalente del progreso. Descubrimientos de principios, basarse en el ser humano, como en la Segunda Guerra Mundial, saliendo de la Gran Depresión económica y lo que representó Franklin Roosevelt. Tenemos que tomar métodos avanzados en la ciencia, los métodos que existen, y vamos a descubrir nuevos métodos para complementar eso, tal y como lo hicimos bajo Franklin Roosevelt. Vamos a regresar simplemente a ese tipo de mentalidad de liderato y de gobierno en Estados Unidos. Y esa es nuestra misión, es lo que tenemos que hacer. Fuera de eso nos tenemos que curar de la creencia en las matemáticas, porque las matemáticas, por ejemplo, en la música, ¿por qué hay música mala? Ya no hay música clásica, ya no hay educación clásica. Eso hace que la gente sea estúpida. La música popular hace que los estadounidenses fueran estúpidos y no pueden manejar sus vidas. Se vuelven susceptibles a los hábitos de drogadicción. Si uno es un científico y tiene que bregar con problemas científicos de la naturaleza para salvar a la humanidad, uno no puede ser un drogadicto. Entonces quizás deberíamos exportar a los drogadictos o decirles que dejen esas tonterías. Entonces no podemos aunque tenemos que bregar con el problema de la guerra por un lado y el peligro de una guerra termonuclear, porque si eso ocurre y Obama como presidente puede causar la extinción de la especie humana en un lapso muy corto de tiempo. Lo único que se requiere es una guerra termonuclear entre la sección euroasiática del mundo y la sección del transatlántico. Una guerra termonuclear entre esos dos grupos causaría la extinción de la especie humana. Quizás no todos a la vez, pero los efectos para los supervivientes significarán que no sobrevivirán. Y por lo tanto, Obama se tiene que ir. Esta no es una opción. Cualquier persona que no lo va a sacar del cargo no merece ocupar ningún cargo importante en el gobierno. Bien, Lynn, la siguiente pregunta es de Keisha Rogers, quien el martes obtuvo el 21% del voto en las elecciones primarias demócratas para el Senado en Texas, que le permite participar en la segunda ronda que va a suceder el 27 de mayo a pesar del Partido Demócrata. Y Keisha hace la siguiente pregunta. Esta semana le dimos un gran golpe aquí en Texas al establecimiento demócrata, a Wall Street y a Obama con mi campaña al pasar a la segunda ronda de la elección, y que estaremos en una segunda ronda con 11 semanas en contra de mi oponente, el millonario comprado, que con todo su dinero no pudo evitar esta segunda ronda. El ataque que recibí de parte de los grupos de Obama y nacionalmente claramente muestra su debilidad y vulnerabilidad. Ahora es tiempo de escalar. El inicio de una colaboración e integración de mi campaña para el Senado en Texas, junto con la campaña de Michael Steggers en California en contra de Nancy Pelosi, con respecto a la sequía que está impactando a los dos estados
y implementando las soluciones en base a grandes proyectos como Naguapa representará un flanco crítico en aumentar la importancia de nuestras dos campañas. Michael y yo estaremos en California este fin de semana participando en una campaña, en un evento de la campaña para el Congreso de Steger, y vamos a tomar parte en las discusiones de la Convención Demócrata en California que se llevará a cabo en Los Ángeles, y quisiera ver qué piensas de la importancia y la estratégica de nuestras campañas en abordar esta crisis. Es en dos partes. Primero, ella ha estado en un par de campañas y es muy buena candidata y es muy efectiva. Es una de las más efectivas. Y estamos en este periodo en el que en los últimos años el sol ha cambiado sus características y ha entrado en una fase más silenciosa, que significa que la radiación que cae sobre nuestro planeta está entrando en un periodo de desertificación. Y sabemos que al oeste del río Mississippi es la zona más grande donde cultivamos nuestras cosechas, y con la ayuda de la fracturación hidráulica, que significa que Estados Unidos debe inmediatamente acabar con todo este fracturamiento hidráulico. No se debe llevar a cabo este fracking, porque el efecto bajo estas condiciones, hay gente que a través de este fracturamiento hidráulico están tratando de extraer el agua de pozos y la están desperdiciando, y la presidencia de Estados Unidos está toda quebrada. Entonces hemos llegado a un momento en donde debemos decir que tenemos una política nacional, y cuando yo dije esto, dije tenemos dos zonas en las cuales podemos colaborar. Una de ellas se basa en la zona donde está Keisha, porque ella ha sido un candidato muy exitoso que ha participado en un par de elecciones, y es una de las principales candidatos en el estado con respecto a su habilidad y su alcance y la gente a la que ella representa. Y también es una persona brillante, extraordinariamente brillante, muy talentosa, y esos son valores que son muy escasos entre los políticos. Probablemente es la persona más cualificada para algún puesto en Estados Unidos. Tiene ese tipo de cualidades, y solo idiotas mentecatos no aprecian la gran capacidad que ella tiene y su devoción. Y tenemos este otro estado, California. California y Texas son los estados más grandes de Estados Unidos. California fue uno de los zonas más exitosas de Estados Unidos, y Texas tiene zonas áridas, secas. Pero si vemos a la población de Texas y de California, tenemos el bloque de votantes, el electorado más grande de Estados Unidos, y estos dos estados son clave sobre lo que se puede hacer para los otros estados, porque debemos tener una política federal que aborda estas cuestiones, y el lugar donde debemos tomar estos dos estados, California y Texas, que han sido los estados más grandes y más importantes en Estados Unidos con respecto a la economía. En cualquier otro estado en el occidente está conectado a estos dos estados, Texas y California. ¿Y por qué hacemos eso? Es ahí donde está el reto. Los retos que tenemos es enfocar en eso, y por lo que ella representa y lo que Michael Steger representan la cualidad del liderazgo en estados que son los estados más importantes en Estados Unidos. Esto significa que tenemos un grupo de personas que pueden
empezar un movimiento revolucionario económico en Estados Unidos. Esto significa que para hacer eso debemos hacer el esfuerzo más inmenso de gestión de agua en esos dos estados. Debemos cerrar el flujo de agua de Alaska hacia el Océano Pacífico y debemos obligar a que esa agua sea desviada hacia adentro de Norteamérica. Esa va a ser una fuente mayor y van a haber otras formas como presas para rehabilitar el uso del agua. Y hay cosas que podemos hacer de una manera mínima para detener el desangre. Pero para permanecer, por ejemplo, vamos a pelear una guerra de 10 años haciendo esto para salvar a Estados Unidos. Peleamos una guerra por 10 años en Indochina, desperdiciamos esos años, perdimos a mucha gente, pero esa es una guerra. Entonces vamos a tomar las zonas más vulnerables. Es equivalente a Ucrania. Para Rusia, defender a su país allí, como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, el defender su país en el punto donde es más amenazado. Y es así como se define la misión de uno. Así que lo que tenemos es Texas y California. Son el equivalente de lo que hicieron en la Unión Soviética cuando se defendieron de los nazis. Esto es un punto importante de vulnerabilidad y hay que defender ese punto crucial. Y aquí tenemos dos lugares clave. Y esa se convertirá en nuestra política y se convierte en nuestra política porque China es afectado por esto y porque China necesita que esto suceda en este territorio. Estados Unidos en su totalidad necesitan esto. No va a sobrevivir. Lo que ahora está sucediendo en Europa es un cementerio. Así que el principio, como un principio militar, no va uno a disparar a tontas y a locas. Hay que definir al enemigo a que se debe derrotar, que va a acabar con todo. Y no queremos debates políticos, queremos la estrategia, medidas estratégicas que están basadas en entender el futuro y entender en juzgar dónde será el futuro, haciendo las cosas que permitirán que suceda ese futuro, como ganar una guerra en este punto estratégico. Se pelea una guerra no para tomar el control de un territorio, sino para evitar una catástrofe en cadena. Y eso es lo que Keisha Rogers hace. Ha sido un líder de Estados Unidos, mientras muchos no han hecho nada. Ella es una líder en términos de la nación, donde la gente piensa que nadie va a hacer nada bueno. Así que debemos tomar a esa gente entre nuestros candidatos y nuestros representantes y hacerlos que ejerzan el liderazgo que pueden llevar a cabo y que busquen por puntos estratégicos que son cruciales, pero sobre todo debemos hacer lo que dije antes cuando empecé esta conferencia. Debemos enfocarnos en la misión, la orientación de la misión para el futuro. El hacer eso, debemos volver al principio. Debemos pensar ¿qué es la creatividad? La mayoría de la gente en el Congreso no tiene ni la menor idea de lo que es creatividad. Esta es una pregunta sobre cerrar a Wall Street. Esta pregunta viene de una institución basada en Washington, D.C. y dice lo siguiente. Señor LaRouche, en un artículo reciente, el principal economista del Fondo Monetario, Simon Johnson, citó nuevas advertencias del vicepresidente de la FDIC, Thomas Honig, sobre una explosión inminente del sistema bancario global.
tú personalmente promoviste la reimplementación de la Glass-Steagall, que ahora hay propuestas en ambos el Congreso y el Senado que apoyan a legisladores alrededor del país. Dado los eventos en Ucrania, el creciente peligro de una guerra o una guerra termonuclear, ¿cómo piensas que es la importancia de la pelea de Glass-Steagall en Estados Unidos y alrededor del mundo? Mientras los titulares se han enfocado en la crisis de Ucrania, ¿cómo sitúas la pelea para la Glass-Steagall en el contexto de evitar guerra, el derrumbe de la presidencia de Obama y la desesperación de tener más poder ejecutivo? Es la misma pregunta. Debemos, en efecto, encontrar maneras en que hagamos que nuestros ciudadanos que entiendan aquello que nunca habían entendido. Eso significa que debemos pensar sobre el futuro del planeta en su totalidad. Debemos pensar sobre programas dirigidos por la ciencia. Como lo dije al inicio de mi presentación, es lo mismo. Debemos salir de la idiotez de creer que no podemos saber cuál es el futuro. Debemos saber cuál puede ser el futuro y cómo hacerlo. Esa es la misión, esa es la humanidad, esa es la historia de la humanidad, es la esencia de la humanidad. Y el hecho de que la pregunta surge es una prueba de que la humanidad se ha vuelto estúpida desde los periodos donde floreció la ciencia. Y debemos decir eso a la gente. Dejen de ser estúpidos. Lo debes decir de la manera más suave y dulce que puedas, pero debes asegurarte que se escuche y que se le tome en serio. La gente, la política verde es como un horrible cáncer que está comiéndose al cerebro, devorando al cerebro. Y dice, ¿dónde están los seres humanos? Esos son los monos. Eso es lo que nos ha sucedido. Nuestro sistema educativo es verdaderamente perverso. No educamos a los niños, los entrenamos. Y sin el reto de la creatividad, lo que se hace, si tenemos un proceso educativo del que sabíamos, lo que hace un buen maestro no sigue la ley. En esencia, el buen maestro le dará al estudiante algo extra para generar, para estimular su educación, más allá de la educación estándar. Y eran aquellos maestros que hicieron eso, que permitieron que sucediera el progreso. Y gente que tomó el tiempo extra. La gente durante la Segunda Guerra Mundial hacían que otras personas por ejemplo, las madres estaban fabricando aviones y hicieron logros y tenían el apoyo para aprender para hacer eso, dándole la experiencia de lograr descubrimientos, de ir más allá de las barreras de la educación y ir más allá. Y no estás entrenado para hacer esto, pero te podemos capacitar. Y es como en el estado de California, construyeron, por ejemplo, las fábricas de tanques en Michigan. Esto era haciendo que la gente actuara bajo el liderazgo de Franklin Roosevelt y la inspiración de salvar a la población de Estados Unidos durante los 1930 con estos métodos, y Estados Unidos contra el Partido Republicano, que era la gran amenaza, y Woodrow Wilson y el Partido
republicano era la mayor amenaza hasta hace un momento. La cuestión es los métodos para inspirar, que no es simplemente hablarle a la gente para inspirarlo, pero hacerlos que tengan la experiencia en la cual ellos mismos puedan decir, oh, ya veo lo que quieres decir. Y es esa chispa, y eso es lo que yo pienso, volviendo a lo que Keisha Rogers y su campaña representan. El punto es de ser el ejemplo, no simplemente enseñando, pero siendo el ejemplo de cómo se debe aprender a pensar. Es lo que va a derribar los obstáculos que obstaculizan nuestra recuperación. Lo importante de hacer todo lo que podemos hacer para evitar una guerra. Tenemos una capacidad limitada, incluso ahora, incluso a pesar de la tecnología, pero debemos crearla, porque debemos tener por lo menos el proceso educativo, pero el proceso educativo mismo, como durante la operación de la Segunda Guerra Mundial que hizo Estados Unidos, va a estimular a la gente de querer más. Una vez que la gente tiene la infección de la creatividad y se vuelve infecciosa, con esta orientación de misión podemos cambiar a la sociedad que se ha vuelto una sociedad mala, como nuestra sociedad ahora, y que con grandes esfuerzos, pero que valen la pena cada esfuerzo para inspirar a la población, para que alcance un nivel superior de confianza. Eso es lo principal, eso es lo que se debe hacer. Esta será la última pregunta de hoy. Lynn, como tú has dicho, la dinámica que nos lleva a esta potencial de guerra es la bancarrota del sistema transatlántico. Y este sistema transatlántico se ha sostenido en los últimos 50 años con el saqueo de las economías de Estados Unidos y de Europa y más allá. Y ha llegado al momento de autodestrucción con los rescates internos y el intento de saquear a las naciones de Eurasia. Si tenemos éxito y detenemos este impulso de guerra, esto quiere decir que el fin de Wall Street y el sistema de la ciudad de Londres. El lunes de esta semana, en una discusión con el Comité Político de la Rushpac, declaraste que se debía crear una conferencia internacional general del tipo como la que organizó Franklin Roosevelt el momento de cuando se crearon las Naciones Unidas y la conferencia de Bretton Woods. Y el lunes dijiste que el propósito de esa conferencia entre los grandes poderes como Rusia, China y Estados Unidos será limpiar de todas las obligaciones imperiales entre las naciones y declarar la soberanía absoluta de cada nación que debe ser soberana y ver a las tareas que la humanidad como una especie tiene para enfrentar los problemas de la Tierra y los problemas de el espacio solar. Y declaraste que esa es la nueva concepción de lo que debe ser el nuevo programa de las Naciones Unidas y que salvará a la especie humana porque dará la oportunidad de hacer las cosas que debemos hacer y resolver las necesidades de la humanidad y la defensa de la humanidad en la Tierra de los peligros que vienen desde arriba. Ayer en la noche, cuando en tu discusión con tus colaboradores pediste una movilización nacional e internacional para implementar un programa de recuperación dirigido con las tecnologías más avanzadas y dijiste que la clave para lograr esta recuperación es volver al sistema de Abraham Lincoln de billetes, papel billete, que es la aplicación del sistema de crédito original de Hamilton. Quisiera que elaboraras más. Lo que la gente piensa que es el sistema bancario es una incompetencia suicida intelectual. Hamilton entendió una cosa: no queremos un sistema bancario. El sistema bancario que tenemos es inservible y cada banco que está conectado con Wall Street debe ser
cerrado, porque lo que ellos representan y en la organización de Wall Street misma es tal que debes cerrar todo, porque no puedes poder gastar nada en dinero que no vale nada. Y dinero inservible es lo que no produce nada y no alimenta a nadie, no viste a nadie, excepto aquellos que deberían estar desnudos, porque no tienen, no pueden, y será aparente para todo mundo. Y esta es una persona estúpida, por eso anda desnuda. Y obligarlos a que hagan eso. Y tal vez se le recuerde que por estar desnudo que deben cambiar cómo actuar y eso le da. Porque el problema ha sido, estamos tan acostumbrados y muchos de nuestros presidentes eran corruptos. La gente odió a Hamilton porque dijo esto, pero Lincoln lo hizo y por eso lo mataron. Él creó el papel moneda. ¿Y cuál era el valor? No valía nada. Pero valían todos. Entonces, no entiendes economía. Y el problema que tengo incluso en mi organización es que la gente no entiende. Ellos piensan de una reforma bancaria que va a ser una reforma de nada. Lo que vamos a tener que hacer es volver a un verdadero sistema como el sistema de billete de Lincoln, porque no vamos a pagar un tributo a los parásitos. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un sistema de crédito nacional que fue diseñado por Alexander Hamilton. Por varias razones, el plan de Hamilton no fue implementado, excepto por Lincoln. La intención en otros presidentes existió. En el caso de Monroe, en los dos periodos de Monroe y John Quincy Adams, ese fue el periodo más grande de nuestra existencia. Pero lo más importante que pasó fue junto con cuando John F. Kennedy. John F. Kennedy fue el presidente que revivió, al igual que la intención de Franklin Roosevelt. Y lo que hizo Kennedy hizo a Hamilton feliz con respecto a su política sobre las manufacturas. El punto es, el dinero no tiene un valor intrínseco. Ese es el secreto del papel moneda. El dinero no tiene un valor intrínseco. Lo que tiene valor es lo que se produce, es los medios con los que se produce. Lo que tiene valor es el trabajo que la gente hace para lograr eso. Ese es el valor. Y vamos a encontrar que pagamos como el tener comida. Cuando uno va a Wall Street por un préstamo, está comiendo comida de segunda mano. Eso no es bueno, porque él lo tiene que hacer, porque él lo hace. Así que la economía va a crecer en la productividad física per cápita por unidad de tiempo. Y esa fue la política de la Revolución Americana. Esa fue la intención de Benjamin Franklin, por ejemplo. Esa fue la intención de todos nuestros grandes personajes. Esa fue la intención de Monroe, de John Quincy Adams. Esa fue la intención de Abraham Lincoln. Y por eso muchos buenos presidentes fueron asesinados, porque eran buenos. Y la influencia británica era, hay que matar a todos los buenos presidentes. Y es lo que obtuvimos. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos no estaban capacitados para ser presidentes o para estar en un puesto, porque no entendían lo que es la economía. Y la economía es un proceso reproductivo. Y el resultado de la producción hoy día resulta en un aumento en la productividad de la gente mañana. Y es en base a usar las invenciones, los descubrimientos, los avances tecnológicos. Estos descubrimientos hacen que los poderes productivos del hombre aumenten de valor, y la economía debe aumentar
los poderes productivos de los ciudadanos, con los sistemas educativos que deben producir estudiantes que pueden pensar, que saben algo. El trabajo es el mejoramiento. El trabajo manual no es buena idea. Hay lugares, en casos donde se requiere trabajo manual, como en la máquina herramienta, que es creativo. Es algo que es necesario para la producción y para la productividad. La ciencia física, el mejoramiento de la ciencia física, más y más el aumento del flujo de la densidad del flujo energético. Si no se está aumentando la densidad del flujo energético, no tienes derecho a ocupar un puesto público. Estás aumentando los poderes laborales del trabajo. Alguien que se opone a esto debe estar en un manicomio o bajo supervisión. Pero uno, por ejemplo, toda la gente que tiene dinero son drogadictos, entonces se les debe quitar esto y se les debe decir: ahora vas a ir a trabajar, te vamos a dar un periodo para que te deshagas de las drogas, pero tienes que hacer algo, tienes que trabajar. Teníamos eso en una de las colonias en Virginia con Smith. Decía: ¿quieres comer? Tienes que trabajar. Y si no puedes hacerte el tonto, tienes que trabajar. Y es ahí donde estamos. El punto es que cada persona que es capaz, que debe basar su vida en hacer algo que en efecto es una contribución creativa al futuro de la humanidad. Y el trabajo del hombre que es consumido por otro hombre y debe enriquecer a ambos. Y ese es el principio de la economía. Así que no queremos un sistema monetario donde el banco va a decidir qué vamos a hacer con el dinero. No asumas que el dinero es riqueza. No es riqueza, es un medio de intercambio. Y Hamilton dejó eso claro. Teníamos un sistema bancario como el de Franklin Roosevelt y otros, pero nunca fueron lo que fue la intención. La intención fue no tener un sistema bancario, sino la intención fue tener un medio de promoción, de promover el aumento de los poderes productivos. Y el objetivo era tomar a la gente que no tenía la capacitación y convertirlos en gente capacitada. Darle el entrenamiento, las herramientas y la inspiración y lo auxiliar como servicios médicos. Y esto quiere decir que la población de hoy va a ser sobrepasada por la población de mañana. Y esto es el cómo se progresa. Y debemos tener en Estados Unidos, en la crisis, que de otra manera no se puede resolver, si tratamos de reorganizar basado en asumir que todos los banqueros tienen derechos. No. ¿De dónde viene su dinero? ¿Qué hacen? ¿Qué producen? ¿Cómo mejoran el nivel de vida de la gente? Hicieron lo contrario, les robaron, saquearon, especialmente cuando el George Bush hijo vino al poder. Saquearon a nuestra población y ahora nos dicen que debemos respetar su crédito, su ingreso, pero no ganaron nada, no hicieron ninguna contribución a la humanidad. Hicieron que la gente tuviese más riqueza, más salud. ¿Qué ha pasado con el sistema de hospital y de salud? ¿Hicieron eso? No. Arruinaron todo. Hicieron todo peor, y todo miembro del Congreso que apoye a estos tipos no debe ser congresista. Quiero darte las gracias, Lynn. Con esto concluimos nuestra videoconferencia. Les garantizo que van a ver más del señor LaRouche, tanto en LaRouche PAC y en todas partes globalmente. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches.